El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los eternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, una bienvenida a todos nuestros amigos, nuestras amigas que a lo largo y ancho de la nación colombiana y en el mundo entero están pendientes del programa Escrito está. Una bienvenida para todos, y esta tarde vamos a estudiar acerca del engaño culminante, el acto culminante del engaño, como hemos estado estudiando ahora 8 días. Hablamos acerca del engaño, que es la mayor señal profética de este tiempo. El engaño, hablando genéricamente de todos los ingredientes que dijo el Señor Jesús allá en Mateo 24, contiene el engaño, en absolutamente todo lo que tiene que ver con el orden de Satanás, con el nuevo orden de Satanás. Es todo un engaño para apartar del orden establecido de Dios en su universo. Así que todos esos ingredientes que vemos nosotros que tiene este mundo en confusión, todas esas cosas que tienen en vilo a la humanidad, todo eso que tiene a la gente, queridos amigos, perturbada en su manera de vivir y en su manera de pensar y de creer, todo eso que la gente no sabe cómo realmente encajar en todo lo que está pasando en este planeta, todo eso forma parte del engaño. Así que vamos a estudiar hoy acerca de eso, a repasar un poquito acerca del acto culminante del engaño. El acto culminante del engaño en 3 facetas básicas del engaño en esta hora en el mundo, y que tienen a la gente realmente ilusionada, esperanzada de que eso pueda resolver
algo de lo cual la gente no sabe qué, porque son tantas las cosas que preocupan que la gente no sabe qué resolver, no, son aquí, allá, en fin, es un desenfreno total en el que anda nuestro planeta Tierra en las cuestiones que tienen que ver con la política, las cuestiones que tienen que ver con el caos ecológico y lo que tiene que ver con el acto capital del engaño, como lo llama el Señor, y es cómo el diablo vendrá, queridos amigos, a establecerse en esta tierra o a querer engañar al mundo. Él personalmente, el diablo, Satanás en persona, algo que la gente no puede realmente imaginarse cómo podría ser, cómo va a ser. El diablo en persona, se ha oído hablar del diablo, unos creen que sí, otros creen que no existe, pero el Señor nos habla de este personaje que será visto en el mundo, será visto por todos los habitantes del planeta que vivan en su tiempo, de la venida personal de Satanás. El diablo personalmente ha aparecido en diferentes partes de la tierra, y por eso te recuerdo que hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar por los siglos de los siglos al único Dios vivo y eterno. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. El sábado es el verdadero día del Señor. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del tercer concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado es el verdadero día del Señor. Dios hizo la ley. Un Dios eterno, con un dedo eterno, escribió en tablas de piedra un cuarto mandamiento eterno. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Por lo tanto, el sábado es el día eterno para adorar al único Dios vivo y eterno. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23, que de sábado en sábado vendrán todos los redimidos a adorar delante de mí, dijo Jehová. De sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí en la tierra nueva, bajo un cielo nuevo y sobre una tierra nueva. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Escrito está, es un programa para pensar, para decidir, para vivirlo. Escrito está, es un programa que no tiene ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Eso es lo que el Señor dice, y por eso el diablo lanza sus engaños finales en las cuestiones de la política, en las cuestiones de hacer aparecer al diablo en persona y engañar al mundo entero con todas estas cosas que tienen que ver con el caos ecológico, medioambiental, con la locura del clima. El Señor nos ha dejado revelación acerca de cómo se produce todo eso, por qué se produce todo eso, a dónde lleva todo esto y cómo es que el diablo aprovecha y aprovechará todo eso para engañar al mundo entero y apartar al mundo entero de la adoración a
Dios. Así que eso es lo que vamos a repasar un poquito en esta tarde, el acto culminante del engaño, es lo que nos dice el Señor. Todo está dicho, todo el Señor nos lo ha revelado. Así que la política, lo que llaman la política, los gobiernos, lo que tiene que ver con todas estas cuestiones de senados, de cámaras, de primeros ministros, de dictadores, de opresores, de tiranos, todo esto que tiene que ver con reyes, todo esto que tiene que ver con funcionarios públicos, todo esto que tiene que ver con todo eso, es uno de los más grandes engaños que introdujo Satanás en este planeta Tierra, lo que se conoce como la política, y eso se origina por allá en los días de Nimrod en el libro de Génesis, aunque venía ya desde antes del diluvio con Caín. Recuerden que Caín fue el primer alcalde, el primer gobernador, el primer rey que hubo en este planeta, se llamó Caín. Eso es lo que escrito está aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 4, en el versículo 17, allí nos dice el Señor quién fue el primer alcalde, quién fue el primer gobernador, quién fue el primer rey, quién fue el primer presidente que hubo en esta tierra, queridos amigos. Se llamó, dice aquí el versículo 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoc. Así se llamó la primera ciudad, Enoc, y el primer fundador de la primera ciudad se llamó Caín, queridos amigos. Y de ahí, de la palabra ciudad, como aparece en el original hebreo, de allí pasó a través de los tiempos y se hicieron otras ciudades más antes del diluvio, y de allí se montó la idea en el arca y pasó al otro lado del diluvio. Y entonces, queridos amigos, cuando se bajaron del arca, lo primero que hicieron y dijeron los hombres es lo que habían visto y oído al otro lado del diluvio, por decirlo así, antes del diluvio, eso mismito vinieron a hacerlo. Entonces nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra que esta administración de Caín lo que trajo fue ruina, destrucción, muerte, lo mismo que vemos nosotros que han dejado en su estela todos los poderes políticos a través de la historia de la humanidad, todos los poderes políticos, queridos amigos, a través de las generaciones, esos grandes imperios que se levantaron, todo eso vino a la ruina y sus habitantes fueron arruinados y dispersos. Todo eso, queridos amigos, es lo que vemos nosotros como ejemplo para nosotros, que nos ha tocado el fin, como dice el Señor, de los tiempos, entender, comprender y estar listos y dispuestos a ponernos del lado que el Señor nos dice que debemos estar en esta hora de crisis intensa, empezando porque ese primer alcalde, ese primer gobernador, ese primer rey que se llamó Caín, pues era un convicto, era un criminal, era un corrupto, queridos amigos. Dice que fue el primer asesino, el primer homicida que hubo en la tierra, y que al Dios perdonarle la vida a ese primer asesino, a Caín, Dios había demostrado al universo cuál sería el resultado de permitir que el pecado quedara impune, queridos amigos. Mire lo que era permitir que un hombre de esta clase, de esta calaña, gobernara sobre otros. Dice que las consecuencias que esto trajo, porque eso es lo que ocurre en la política o en la sociedad que vivimos, porque un político no es corrupto, no se hace corrupto porque lo pusieron de presidente o de senador o de administrador de cualquiera de estas instituciones del Estado. No, un político no se hace corrupto por eso. Un político es corrupto porque es corrupta la sociedad que lo parió. Cuando él llegó allá a ese cargo de presidente, de senador, ya estaba corrompido, ya era corrupto. Así que el Señor nos dice que eso es lo mismo que ocurrió con Caín. Dice que la influencia que por medio de su vida y ejemplo, mire, era la vida de él, el ejemplo de él,
que ejerció sobre sus descendientes condujo a un estado de corrupción que exigió la destrucción de todo el mundo mediante el diluvio. Así que de la misma manera está y va a ocurrir. Ahora viene la destrucción. ¿Por qué causa? Aquí nos dijo el Señor, porque esa influencia corruptora de los gobernantes, de los gobernadores, de los políticos, de todos los que desempeñan estos cargos y que se hacen llamar disque servidores del pueblo, queridos amigos, dice que todo lo que ha hecho es conducir a un estado de corrupción que va a exigir la destrucción de todo este mundo mediante el fuego, queridos amigos. Así que eso es lo que vamos a mirar en esta tarde, la política. Entonces, ya en nuestro ambiente actual, eso se origina allá en los tiempos de Nimrod, allá en el capítulo 10 y 11 del libro de Génesis, que quiere decir comienzos. Allí en el versículo 8 del capítulo 10 de Génesis dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Ustedes saben, han leído allí que Cus era negro de piel negra, era Cus. Y nos dice aquí que este Cus engendró a Nimrod, o sea que Nimrod era de piel oscura, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y ustedes saben que este Nimrod también fue el fundador de lo que se conoció como Babilonia. Babilonia, todo eso que él fundó y creó allí fue la independencia, fue la manera y la forma como el diablo quería administrar la tierra, la manera y la forma como el diablo quería hacer su voluntad, la manera y la forma como el diablo quería cambiar todo el orden de Dios en todas las instituciones de salud, de educación, de alimentación, de gobierno, todo lo que tenía que ver con la economía, todo lo que tenía que ver con la manera y la forma de vivir en el planeta Tierra, que no era propiamente hacinados en ciudades, sino en parcelas, esparcidos por toda la tierra en parcelas, de la misma manera como Dios lo estableció en Israel. En Israel fue establecido así, no en ciudades, queridos amigos, protocolariamente hablando, sino en parcelas. Las tribus se les dio la tierra, todos tenían su tierra. Las ciudades eran meramente lugares para comercial y para intercambiar sus productos y sus cosas como un centro de esto, pero no como un orden establecido por Dios. Y de la misma manera dice el Señor que quiere hacer ahora, que su pueblo no viva en las ciudades, que su pueblo salga de las ciudades y se establezca en el orden de Dios, que no es nuevo, es el orden eterno que Él ha establecido. El nuevo orden mundial es lo que el diablo estableció en esta tierra. Así que nos dice que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, y que este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. El solo significado del nombre de Nimrod, que quiere decir rebelión, rebelde, arrogante, extremadamente impío y rebelde, eso quiere decir la palabra Nimrod en el original hebreo. Así que cuando dice aquí que fue un vigoroso cazador delante de Jehová, en realidad la palabra que aparece en el original hebreo es ante Jehová o contra Jehová, de una connotación hostil, desafiante de Dios. Esto era Nimrod, y por eso él llegó a la construcción de esa torre que se llamó la Torre de Babel, que quería llegar al cielo y que quería también hacerse famoso sobre la tierra. Quería hacer una torre para llegar al cielo, para nunca más ser sorprendidos ni ser destruidos por un diluvio, si a Dios se le ocurriera hacerlo. Para eso hicieron esa torre, queridos amigos, y también para ellos tener fama de haber desafiado a Dios, y Dios no pudo realmente destruirlos a ellos. Para eso hicieron esa torre, pero ustedes conocen la historia de cómo el Señor confundió sus lenguas, los dispersó y destruyó su proyecto de prepotencia sobre Dios. Y entonces vemos nosotros aquí
que allí en esa Babel no era el nombre original Babel, era Balal. Balal, que quiere decir puerta, o Balaí, que quiere decir puerta de los dioses, porque esa torre en espiral dice que le habían hecho nichos para colocar todos los dioses y tener allí lugares de culto y de adoración a medida que iban subiendo en la torre. Por eso le llamaban Balal, que quiere decir la puerta de los dioses. Pero los descendientes de Jafet y de Sem, oyendo la palabra Balal y oyendo y conociendo lo que ocurrió allá en esa ciudad de Babilonia, cómo el Señor los confundió y los dispersó en los idiomas, entonces ya no le llamaron Balal, sino que le llamaron fue Babel, y de ahí viene la palabra Babilonia. Babilú era el nombre original, Babilú era el nombre original, y ya fue a llamarse Babilonia, que quiere decir confusión. Entonces vemos nosotros, queridos amigos, aquí que nos dice el Señor que estos hombres se exaltaron sobre Dios, y Nimrod, entonces, queridos amigos, cambió todo lo que tenía que ver con la religión, todo lo que tenía que ver con la forma de vida en la tierra socialmente hablando, todo lo que tenía que ver con el culto a Dios, todo lo que tenía que ver con la adoración a Dios, todo lo que tenía que ver con la manera de la gente vivir y desarrollarse, y cómo él sometió a toda la gente a él, como dice aquí Vigoroso Cazador. Él fue el primero, el que se inventó esa forma impactante e impresionante que ha venido a través de las generaciones y de los siglos, de los hombres que creen sobreponerse sobre los otros, tanto política como religiosamente. Ustedes ven que políticamente siempre los políticos pues comenzaron con el rey. El rey se ponía una cantidad de cosas, de togas, de coronas, un trono, un cetro, una silla, en fin, todas esas cosas solo para impresionar, para despertar e imponer poder y autoridad, para despertar miedo, temor y respeto reverente hacia esa clase de hombres. Y a través de allí se inventaron entonces los vestidos hasta llegar al Armani, al Yves Saint Laurent, a los vestidos costosos y todos estos, y a la cantidad de cintas que les ponen, y de charreteras y de medallas y de cosas estas, y de gorros y de sombreros. Todo eso fue inventado por Nimrod. Él cogía los animales, los mataba, se ponía aquí la cabeza con sus inmensos colmillos del oso, del león, de todas esas bestias. Muchas de ellas nosotros no alcanzamos a conocer. Y entonces, queridos amigos, de esa manera la gente era impresionada y era invitada a ensalzar, a exaltar a Nimrod. Así comenzó el gran engaño de la política, el gran engaño de los reyes, y que era Nimrod el que podía guardarlos, salvarlos, prevenir que ellos fueran atacados por estas bestias. Y él se inventó entonces las ciudades amuralladas, y de esa manera fue como vino a controlar a todo un mundo, queridos amigos, Nimrod. Y aparte de todo eso, como él era el gobernante, el gobernador, pues Satanás lo usó para que se inventara todo lo que tiene que ver con la religión pagana. Allí nace con Nimrod todo lo que se conoce como la religión pagana, toda la superstición, todo lo que tiene que ver con el culto pagano al sol, a la luna, a las estrellas, a los astros, a todo lo que tiene que ver con el culto a las plantas, a los animales. Ahí nació la brujería, la hechicería, Nimrod el negro. Por eso es que ustedes ven, queridos amigos, que a través de las generaciones, a través de la historia, y esto no se trata aquí de discriminar ni absolutamente nada de eso, pero es en el África donde más se acentuó esta cuestión de los cultos, y eso sigue siendo allá. En estos días veía un programa del África, como toda clase de brujería y de hechicería y de creencias supersticiosas pues se ha desarrollado de una manera portentosa y asombrosa, y todo eso fue exportado a todas estas islas, a todos estos lugares a donde fueron llevados los negros en su tiempo de esclavitud. Y entonces encontramos nosotros una cosa bien interesante: los primeros que esclavizaron a los hombres
fueron los negros. Ellos fueron los primeros esclavistas que hubo en el planeta, los negros, queridos amigos, con su engaño, con su mentira. A partir de Nimrod fueron los negros los que esclavizaron al hombre espiritual y mentalmente, con todo ese engaño, con toda esa hechicería, con toda esa brujería, hasta nuestros días. Los hombres en el mundo entero siguen esclavos del invento de Nimrod, el primer rey negro que hubo, queridos amigos, en este planeta y en esta tierra. Y después, entonces, a manera de venganza, vinieron los negros, han esclavizado la mente y la espiritualidad de los hombres con toda esta brujería, porque nadie se salva aquí en este planeta. Todos tenemos algo de eso, queridos amigos. El gato negro, que la sábila, eso lo ponían en las casas de todos, de negros, de blancos, de toda clase de hombres en esta tierra. Las superchería, el talismán, el amuleto, la cadenita. Recuerdo yo en mi infancia que le ponían a los niños dizque una pulserita aquí de chaquiritas, de pepitas que vendían los indios, queridos amigos. Todo eso lo trajeron de allá, de África, todo eso lo trajeron de Nimrod, todo eso vino de Babilonia. Por eso es que el Señor nos hace una comparación ahora de Babilonia, la Babilonia mística, queridos amigos, la Babilonia de allá, de Nimrod, que es la Babilonia misterio religioso, comparado ahora, hoy, con la Babilonia del tiempo del fin, que es también y forma parte del misterio religioso, pero ya esta es abarcante de todo lo que tiene que ver con la religión, con la hechicería, con la brujería. Eso, queridos amigos, que se ha metido en el mundo, ya eso es un sindicato, eso se llama Concilio Mundial de Iglesias, y ese Concilio Mundial de Iglesias es el sindicato de Babilonia la Grande. Es decir, allí en ese Concilio Mundial de Iglesias entran y están agrupadas y aglutinadas todas las religiones que existen en el mundo, así sea católica, cristiana, evangélica, del Islam, de la India, de la China, de arriba, de abajo, de toda la clase de religiones son las que están agrupadas allí. Allí está la brujería, ahí está la hechicería, ahí está todo lo de la nueva era, todo lo que se denomine y quiera llamarse religión o iglesia, está en el Concilio Mundial de Iglesias. Eso es lo que vemos nosotros en esta hora. Entonces después, a manera de venganza, vinieron los blancos, entre comillas, y esclavizaron a los negros en su cuerpo. O sea, los negros han esclavizado a los hombres en su mente y en su espiritualidad, y los blancos esclavizaron a los negros en su cuerpo, queridos amigos. Y eso es lo que vemos nosotros ahora, y eso es el camino de hacia dónde fue y hacia dónde va la política. Y ahí, a partir de allí, ustedes también pueden ver que no existe ningún político en esta tierra que no tenga su brujo de cabecera. Así que la brujería y la política, al igual que en los tiempos de Nimrod, van de la mano. Como ustedes saben, todos los políticos consultan a sus brujos. De la misma manera, como vamos a estudiar aquí en estos días, en este día y mañana, si Dios quiere, un poquito de cómo aún en Israel, cuando Israel rompe con Dios y ya deja de ser un pueblo teocrático en el cual, porque Dios es el soberano, Él es el rey, Él es el que debería de ser el gobernante de este mundo, a Él es que se debería de consultar todos los problemas. Él debería de ser verdaderamente el que pusiera los reyes o los dirigentes o los profetas en este mundo como fue originalmente, pero eso fue rechazado por el hombre. Cuando vemos nosotros que el hombre rompe con Dios allá en Israel, que es la nación paradigma o modelo de todas las naciones, entonces el Señor dice que no es a Samuel a quien rechazaron, sino a mí, dice el Señor. A mí es el que me han rechazado para que yo no reine sobre ellos, como escrito está allá en el libro de Samuel, en el capítulo 8, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7. Allí nos dice el Señor cuando Israel no quiso ya que Dios, Jehová, fuera su rey, sino que ellos querían era que tener un rey como todas las naciones tienen, que lo sacara a la guerra, que lo llevara.
En otras palabras, querían un rey visible, querían un rey tangible, querían un rey audible, querían un rey que fuera personificado realmente. Entonces ellos escogieron un rey como toda la novela, el rey de allá, ve el rey de allá, ve el gobernante de allá, ve el líder de allá. Así quisieron, y el Señor dijo, pues hay que darle lo que la gente quiera, y así es como nace la izquierda, y así es como nace la derecha en el planeta Tierra, y así ha corrido el mundo caminando en la oscuridad y en las tinieblas a través de esos dos frentes. Nimrod, ateo, pro destrucción de todo el orden de Dios, destruir todo lo que tenga que ver con el orden de Dios en todos los aspectos, en la economía, la izquierda. Por eso es que ustedes ven que la izquierda, que está representada en nuestros días por el comunismo, el socialismo y todo lo que tiene que ver con ese ismo, entonces vemos nosotros que eso lleva siempre a la destrucción, a la degradación, a la miseria, a la pobreza, a la superchería, a la brujería. Toda la izquierda es santera, andan en brujerías, andan en hechicerías, apoyan el aborto, apoyan todo lo que tenga que ver con la destrucción de las instituciones de Dios, apoyan todo el engaño, toda la mentira, todo lo que tenga que ver con violencia, todo lo que tenga que ver con estas cosas, queridos amigos. Esa es la izquierda, pero al otro lado tenemos lo que llaman la derecha, que es lo mismo, es realmente no hay ninguna diferencia entre la derecha y la izquierda, porque los de la derecha, pues ustedes saben que los de la derecha pues estaban simbolizados por el pueblo de Israel, que fue el que tenía a Dios como rey, como soberano en todas las cosas. Pero cuando lo rechazaron, solo quedó un hombre fiel al plan y al orden de Dios, y ese fue Samuel. Así que los de la derecha son los que dicen creer los que dicen ser de parte de Dios, pero no creen en Dios, no quieren hacer la voluntad de Dios, tienen todo el conocimiento de Dios, tienen afinidad hacia las cosas de Dios, pero no, queridos amigos, quieren someterse a Dios. Y entonces queda uno que es fiel a Dios, que es Samuel. Ese simboliza a el pueblo fiel, y ese remanentico, esa pequeña porción que queda allí, es la que tiene que influir sobre los de la izquierda y sobre los de la derecha, para que finalmente solo queden dos grupos, queridos amigos. O todos rechazan los que aceptan realmente el mensaje de ese único, y los que lo rechacen. Eso es, y allá es donde el Señor nos pinta, allá en el libro de Daniel, en el capítulo 2, esa imagen que tiene una cabeza, que tiene unos brazos, que tiene un pecho, que tiene un vientre, que tiene unas piernas y que tiene unos pies, queridos amigos, que es lo que simboliza ahora el pie derecho y el pie izquierdo. Y esos dos pies tienen 10 dedos, 5 cada uno, para enseñarnos a nosotros cómo está partido el mundo. No, para enseñarnos a nosotros que 10 dedos simbolizan todo el mundo, y ahí en ese todo el mundo es donde están los hijos fieles de Dios, influyendo tanto a la de la derecha como a los de la izquierda, porque aún en esos países en donde es imposible abrir una Biblia, hablar de Dios, queridos amigos, en esos países hay hombres y mujeres fieles de Dios que alumbran y alumbrarán a esas naciones. Así que encontramos nosotros que así como Satanás tiene en lo religioso quien le maneje sus cosas, también en lo político, en lo económico, en lo social, en lo médico, etcétera, también él tiene quien le maneje todo eso. Él tiene todo un departamento, así como Dios tiene un departamento médico, un departamento de salud en su palabra y en lo que Él ha revelado, como hemos estado hablando de la reforma pro salud. El diablo también tiene su departamento de degradación y de muerte. Así como Dios tiene un departamento para niños y para jóvenes, también el diablo tiene un departamento para degradar, para destruir y arruinar tempranamente a los niños y a los jóvenes. Y así como el Señor tiene un orden y un plan en cuanto a la
la política y al gobierno de este mundo, pues el diablo también tiene sus políticos que le manejan todo esto, porque como él es el dueño de la hacienda, él es el dueño del planeta en el sentido de autoridad, él es el que tiene el dominio sobre esta tierra. Entonces, queridos amigos, él tiene quien le administre sus parcelas, que llaman naciones y todas estas cosas. Pero lo que él sabe también es que Dios es el que permite todas estas cosas y Él es el que tiene el control de todo. Aquí no es que al tirano, al dictador, al opresor más terrible y espantoso, el Señor le dice también: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, así no pasarás adelante, le dice el Señor. Entonces vemos nosotros que Satanás gobierna el mundo, él es el que gobierna el mundo, él se inventó todo este sistema de gobierno, Dios lo ha permitido. Entonces encontramos nosotros aquí que el diablo es el que gobierna el mundo. Miren lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, dice: de muchas maneras. ¿Cuántas? Muchas maneras, dice el Señor. De muchas maneras Satanás está revelando que él gobierna el mundo, está influyendo en los corazones de los hombres y corrompiendo sus mentes. Y oiga esto tan terrible e importante: los hombres que ocupan altos puestos. ¿Altos puestos cuáles son? Desde el presidente, desde el rey, desde el primer ministro, desde, queridos amigos, el tirano, desde el opresor, desde el dictador. Esos hombres que ocupan altos puestos dan evidencia de que sus pensamientos son de continuo al mal, como ustedes lo ven y lo oyen, como ustedes lo están padeciendo y sufriendo en esta hora y lo están viendo en otras naciones, en su propia nación. Hombres que quieren gobernar a todo el mundo, pero que están dando evidencia de que ellos mismos son incapaces de gobernarse a sí mismos. Hombres que están con sus mentes, ¿qué? Corrompidas, pervertidas. No son criminales, queridos amigos, ya lo demostraron que son criminales. No son corruptos, ya han demostrado que son corruptos, queridos amigos. No son hombres que demuestren ser malos, ya lo demostraron que son malos. Son en realidad hombres posesos, es decir, están poseídos por espíritus de demonios que los manejan y los controlan. ¿A quiénes? A los hombres que ocupan altos puestos y dan evidencia de que sus pensamientos son de continuo al mal. Muchos, dice aquí, buscan riquezas, y eso es lo que vemos nosotros. Allá en Babilonia, la de Nimrod, y Babilonia, la de Nabucodonosor, dice que la llama el Señor allá en el libro de Isaías 14, la ciudad codiciosa de oro. ¿Por qué? Porque ellos donde oía Nabucodonosor y los gobernantes de Babilonia que había oro, allá iban por ese oro, como fueron por el oro que había en el templo y en la ciudad de Jerusalén en el año 586. Se llevaron todo, queridos amigos. De esta misma manera dice que todo en Babilonia era oro, todo era dorado, el metal circulante era el oro, pero tenían el oro. Como ustedes saben, el oro no sirve absolutamente para nada útil. El oro no sirve absolutamente para nada útil. Entonces, todo lo que ellos querían y su ambición era tener oro, acumular oro, amontonar oro. Lo mismo que hoy en día estos gobiernos, este mundo es codicioso de oro, pero el oro no sirve absolutamente para nada útil. Con el oro no se puede hacer una herramienta de nada, queridos amigos. Con el oro sirve solo para 4 cosas. La primera, para, queridos amigos, despertar la avaricia de los hombres. Segunda cosa, para adornar la vanidad del hombre. Tercera cosa, para hacer unos cuantos componentes electrónicos. Y la cuarta cosa para que sirve el oro es para amontonarlo en las bodegas de los bancos. No sirve para más nada el dinero. Por eso dice el Señor que estos hombres dan evidencia de que están de continuo al mal yendo por ese camino, que muchos buscan riquezas y no tienen escrúpulos en acrecentar sus fortunas por medio de transacciones fraudulentas como lo vemos nosotros. Ya la corrupción no en medidas proporcionales. Como decía un gobernante aquí, tenemos que reducir la corrupción a sus medidas
proporcionales, decía un presidente de este país, queridos amigos. Imagínense cómo era, que sabían que estaban robando, sabían que había corrupción, pero tenían que mantenerla allí. Aquí dice el Señor eso. Muchos buscan riquezas y no tienen escrúpulos, dice el Señor, en acrecentar sus fortunas por medio de transacciones fraudulentas. No tienen escrúpulos. Ustedes ven el descaro con que han robado, con que se han llevado, o se montan en el cargo solo a eso, a robar, y después le van y le dicen a los entes de la justicia, a los entes que tienen que ver con el control de todo eso, que si les hacen una rebaja, que si no los van a mandar a ellos a la cárcel, y que si les dan el 10% de lo que se han robado, ellos van a decir cómo robaron, con quiénes robaron y que robaron, y devuelven cualquier bicoquita, y ya con eso salen libres a cumplir, ¿qué? A cumplir, queridos amigos, lo que escrito está. Y oiga lo que dice, el Señor permite. ¿El Señor qué? Permite. Todo eso el Señor lo permite. ¿Para qué lo permite? El Señor permite que estos hombres se expongan el uno al otro en sus malas acciones. Yo voy a prender mi ventilador, yo voy a decir con quiénes robé, desde arriba hasta los de abajo, desde lo más alto hasta lo más bajo, yo voy a cantar, yo voy a decir quiénes y con quiénes y cuánto nos robamos. El Señor permite que estos hombres, dice, se expongan el uno al otro en sus malas acciones. Dice, algunos de sus inicuos procedimientos están siendo expuestos ante el mundo, ante usted, ante mí, ante todos los que quieran creer, ver y oír. ¿Para qué expone y para qué permite el Señor que esto sea expuesto? Dice, para que los hombres reflexivos que todavía tienen el íntimo deseo de ser honrados y justos con sus semejantes, entiendan por qué Dios está comenzando a enviar sus juicios sobre la tierra. Ahora sí usted va a decir, bueno, si el Señor está revelando todo esto, es para que yo entienda por qué está pasando esto y esto en este planeta y en esta tierra. ¿Por qué el aumento del caos? ¿Por qué el aumento de la maldad? ¿Por qué el aumento de todo? Y dice que el Señor castigará seguramente al mundo por su iniquidad. La tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Ni una gota de sangre se va a quedar impune en este planeta, en esta tierra, es lo que nos dice el Señor. Así que Dios fue desechado, queridos amigos, y el Señor Jesús, que no se metió en política, nunca tuvo que ver en política, ni tampoco le llamó la atención a ningún político, pero el Señor sabía que no era arreglando los problemas de la política, que no era cambiando de gobernante, que no era que el gobernante fuera así o asá. No, queridos amigos, dice el Señor que Él no se metió en estas cuestiones de política porque sencillamente ese no era el plan de Dios, que el plan de Dios era cambiar el corazón, mas no hacer carreteras, ni parques, ni tampoco traer toda esta clase de cosas que la gente espera y cree que traen los gobernantes, que le suban el sueldo, que le cambien la posición en el trabajo. No, dice que lo que quería el Señor Jesús era que la gente entendiera que el Rey, el gobernante del cielo, del universo, es Dios, y que lo que Él quiere no es cosas, cambiar cosas, dar subsidios. No, lo que Él quiere, queridos amigos, es cambiar el corazón. Eso es lo que el Señor quiere, porque no son remedios para nada lo que los políticos proponen. Las falsas promesas y los engaños y las mentiras con que ellos se mueven, eso no arregla, ni ha arreglado, ni arreglará absolutamente nada. El Señor llama a los presidentes, a los gobernantes, a los políticos de este mundo, los llama impotentes, incapaces de resolver nada. Ellos no resuelven nada, resuelven los políticos, queridos amigos, nada. Por muy bueno que quiera ser, no resuelve absolutamente nada. Dice el Señor aquí que cuando vio en sus discípulos la disputa por estos cargos, por estos puestos, por esta cuestión política, entonces dice que Jesús, llamándolos allá en el libro de Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28, escrito está, los llamándolos les dijo el Señor Jesús: ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Mire lo que dice el Señor aquí: se enseñorean de las naciones. Primera cosa, ¿qué quieren los hombres con las naciones? Enseñorearse, ser el Señor, el más importante, el adorado, el aclamado, el
el ego engordado. El Señor nos dice aquí que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, es decir, disponer de absolutamente todos los bienes, todas las cosas, todas las personas, naciones, que aún los hijos y las familias son propiedad de ese rey. Mas entre vosotros, dijo el Señor Jesús, no será así. En el reino de los cielos no es así. No es el dominio de una mente sobre otra, no es el dominio de un hombre sobre otro, no es el señorío sobre... No, el Señor dice que no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es el que se humilla, así como Cristo, que era Dios, queridos amigos, y viene entonces, y ese Dios que era Él en el cielo, viene y se humilla y se hace hombre. Y dice que siendo hombre, bajó más y descendió a hacerse siervo, y que haciéndose siervo descendió aún más y aprendió a obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es una humillación, queridos amigos, totalmente descendente hasta lo más hondo y profundo del polvo. Pero lo que los hombres quieren es todo lo contrario: del polvo levantarse hasta los cielos y aún ir en busca de derrocar a Dios, porque ese es el plan y el deseo de los poderes políticos de este mundo. Un mundo político corrupto, gobernado por hombres autoritarios, tiranos, dictadores, opresores, esquizofrénicos, psicópatas, mitómanos, paranoicos, sociópatas y posesos, queridos amigos. Su única ambición es la de: quiero ser el dueño del mundo. Eso tiene todo gobernante en esta. Por eso es que ustedes ven que los nombran y quieren seguir en el poder. Si son por 4 años, quieren quedarse toda la vida. Si se montan allí diciendo que no, yo no me voy a perpetuar, pero terminan perpetuándose y convirtiéndose en dictadores, convirtiéndose en tiranos, convirtiéndose en opresores, convirtiéndose, queridos amigos, prácticamente en autoritarios y apropiándose prácticamente de las naciones y de sus habitantes, queridos amigos, como vemos en tantos países en esta tierra y en este mundo. Y así quieren perpetuarse ellos con sus ideologías y con sus retóricas y con todos sus argumentos falsos, mentirosos y diabólicos, porque eso es diabólico. Así que nos dice el Señor aquí que al que quiera ser el primero entre vosotros, ese será vuestro siervo, queridos amigos. ¿Cuándo se va a montar un hombre allá para ser siervo de sus congéneres, de sus compatriotas, de los habitantes de una nación? ¿Cuándo va a decir: yo quiero ser aquí, pero el siervo, yo quiero ser el siervo de ustedes? Yo quiero es que ustedes crezcan, que ustedes sean los que prosperen, que ustedes sean los que tengan, que ustedes sean los que sean elevados, que ustedes sean los que sean felices, que ustedes son los que puedan vivir sabroso en este país, que ustedes sean los que verdaderamente pueden realmente progresar. Yo no quiero absolutamente nada de lo que aquí hay en este país. Quiero ese deleite, esa felicidad de ver a mi nación, a este país, florecer, prosperar y ser felices todos sus habitantes. Eso, ¿dónde han encontrado ustedes un político, un presidente, un gobernante con esas calidades? Solo he conocido y oído yo uno en toda mi existencia de 70 años en esta tierra, queridos amigos, que se llamaba Mohandas Karamchand Gandhi. Ese hombre, queridos amigos, que ustedes conocen un poco de la vida de él, hasta donde se conoce, el día que lo escogió la gente, no él se metió allá a decir: yo quiero ser político, voten por mí. No, la gente lo escogió para que él dirigiera su nación. Dice que presentó su breve, queridos amigos, declaración de renta. Y la declaración de renta que él tenía es: tengo unas gafas para ver, tengo un plato de preso, tengo unas chancletas de palo, tengo una cabra para tomarme la leche, tengo una estera para dormir, tengo una ruequita para yo mismo hacerme mi ropa, y no tengo absolutamente más nada, queridos amigos. Y el día que se murió, que lo mataron, queridos amigos, fueron a mirar sus propiedades, tenía mucho menos de lo que había puesto, queridos amigos, en su declaración de renta. Su vida había sido puesta en favor de su pueblo y fue el único hombre en esta tierra que logró
tumbar la opresión, la colonización de su nación, liberar la nación y alcanzar la independencia de la India sin disparar una bala, queridos amigos. Y cuando llegó la Segunda Guerra Mundial y la Inglaterra entró en el conflicto, él le mandó a decir este mensaje: vayan, resuelvan su problema en la Segunda Guerra Mundial y cuando ustedes resuelvan allá, vienen y resolvemos el problema nuestro aquí. Hubiera sido otro que hubiera hecho, pues también se hubiera puesto del lado de los del eje del mal para ir contra quién, contra su enemigo y quitárselo de encima también. No, queridos amigos, eso solo lo hace un hombre que a las 4:30 de la mañana ya estaba de rodillas, queridos amigos, invocando a Dios, a su Dios, porque él creía en el Dios de la Biblia y él decía: yo fuera cristiano si no fuera por los cristianos. Así que el único que yo he conocido que ha sido así, pero acá estos políticos de acá se montan con el cuento de ser y que son servidores, somos servidores. Y durante el ejercicio de su servicio, entre comillas, se han ganado una multitud, una cantidad de plata, una cantidad de contratos, una cantidad de cosas, se han hecho ricos, queridos amigos, y cuando ya se tienen que ir de sus cargos viejos, queridos amigos, dicen: yo serví tantos años a mi país, serví. ¿Cuál serví? Servir viene de siervo, y siervo es al que no se le paga. Un siervo es un esclavo, un siervo es al que cualquiera manda. Un siervo, queridos amigos, es uno que, queridos amigos, no tiene ni voluntad, porque la voluntad del siervo, la voluntad del esclavo es la voluntad de su amo. Eso es lo que nos enseña la Biblia y eso es lo que nos enseña la historia. Entonces, estos servidores se montan allá, como dice el Señor aquí, que el verdadero servidor es el mayor, es el que sirve, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, vuestro esclavo. Yo quiero ser el primero aquí, tengo que abajarme. Eso es lo que nos dice el Señor, servir. Y como sigue diciendo el Señor Jesús en el versículo 28, como el Hijo del Hombre, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿A qué vino el Señor Jesús? A servir, no a ser ¿qué? Servido. ¿Cómo hacen los hombres? Se montan allá a que los sirvan, a esclavizar a todo el mundo, y, queridos amigos, ellos no sirven para nada. El Señor dijo que Él vino a servir, sin contratos, sin corrupción, sin salarios, sin comisiones, sin soborno, sin chanchullos, sin serrucho, sin adulación, sin corrupción, sin carruseles, sin ningún tipo, queridos amigos, de codicias, sin muertos, sin hipocresía y sin, queridos amigos, guardaespaldas. Eso es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. Por eso dice el Señor que Él está cansado de la falsedad profesional y de la vana hipocresía, que el que quiere ser, dice el Señor, que quiere que sus fieles sean correctos y no corruptos, que es la mayor necesidad de este mundo, gente correcta y no corrupta. Por eso dice el Señor que la política y la honradez no pueden andar juntas, que jamás la honradez puede andar junta con la corrupción, porque si está mandando la corrupción, entonces dice el Señor que la honestidad se sale, y que si está la honestidad gobernando y dirigiendo, no puede entrar la corrupción. Eso es lo que nos enseña el Señor en estas cuestiones de la política, el mayor engaño de esta tierra. Y seguimos terminando la conclusión de esto. Quiero decirle, papá, mamá, gratis te envío el conflicto de los siglos para que conozca usted lo que ha sido la política a través de la historia de la humanidad, que desechó al Creador de los cielos y de la tierra como su Rey, como su gobernante, como su Dios y Señor, como su Rey de los reyes. Traigan los niños, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque tenemos que esforzarnos en entenderlas, y la Biblia se puede entender. Quiero desearles un buen resto de sábado. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno
Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. siempre